Bienvenidos a su programa Convénceme. Alejandro, convénceme. Jesús, convénceme. Roberto, convénceme. Luis, convénceme. Alejandro, convénceme. El tema de hoy, sí o no a la amnistía. Qué gusto compartir contigo, mi querido maestro y amigo, este escenario. Gracias, Andrés Roemer. El propósito de este programa es la discusión de fondo de los temas que están marcando esta campaña electoral. Queremos precisamente que usted se convenza de las posiciones de los distintos partidos, de las distintas alianzas. Andrés, ¿cuáles son las reglas? Para lograr a profundidad la política pública en el tema hay 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos, dividido cada uno de ellos en 1 minuto, para decir por qué piensan como piensan, defender sus argumentos de por qué están proponiendo lo que proponen. El segundo round es crímenes contra la lógica, donde sus adversarios o las propuestas del otro están equivocadas. Y el tercer round, Sergio Sarmiento y su servidor, les haremos una pregunta y por último tendrán 1 minuto sin interrupciones para que digan sus conclusiones. Bienvenidos y muchísima suerte. ¿Por qué sí o por qué no a la amnistía? Y nuestros participantes, número 1, Luis Madrazo, él representa la campaña de José Antonio Meade. En el lugar número 2, Alejandro Ope, él es experto en temas de seguridad y representa la campaña de Margarita Zavala. Alejandro Chanona, doctor en ciencia política de la Universidad de Essex, Inglaterra, representa a Ricardo Anaya. Jesús Cantú, exconsejero del IFE, representa a Andrés Manuel López Obrador. Roberto Rusildi representa a la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Pues comenzamos. Apriete el botón, ¿por qué sí o por qué no a la amnistía? Y empezamos con Luis Madrazo. Adelante, Luis. No a la amnistía. ¿Por qué? Porque decir que sí a la amnistía es decir sí a la impunidad. Es decir sí a lo que nos está lastimando más a los mexicanos. Se cometen más de 2 millones de delitos en este país cada año. Solo se resuelven el 3%. Eso está afectando no solo a las víctimas del delito y a sus familias, está afectando también a todos los que somos temerosos de salir a la calle o de llevar a cabo nuestras vidas con tranquilidad. José Antonio Meade propone 3 cosas. Propone fortalecer la prevención del delito, dando oportunidades a la gente, recuperando los espacios públicos, también teniendo una mayor fuerza a los valores cívicos. Segundo, presencia policíaca y, de ser necesario, las Fuerzas Armadas. Ellos han sido leales con México, nosotros debemos ser leales con las Fuerzas Armadas. Y, en tercer lugar, lo contrario de la impunidad, que se castiguen los delitos. Para eso se requiere capacidad de investigación de parte del Estado mexicano. Tenemos que cuadruplicar esa capacidad de investigación. Gracias, Luis. Alejandro. A ver, nosotros tenemos 4 objeciones puntuales a la amnistía tal como ha sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, no se entiende qué efectos pacificadores pueda tener. No se entiende cuál es el vínculo causal entre esa amnistía a pequeños infractores y la reducción de delitos violentos. En segundo lugar, hay ya en la legislación penal vigente otros métodos para beneficiar a estos pequeños infractores. Criterio de oportunidad, mediación, conciliación, liberación anticipada, preliberación, etcétera. No se entiende para qué se necesita una ley de amnistía sin antes de explorar esas posibilidades. Tercero, parece mucho ruido para tan poca nuez. En el mejor de los casos se disminuiría menos de 10% la población penitenciaria, es decir, tendría un efecto menor al de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y tercero, en el mejor de los casos atiende el pasado, no el futuro. El día 1 la amnistía se empezaría a crecer de nuevo la población criminalizada. Gracias, Alejandro. Alejandro Chanona, 1 minuto. No a la amnistía, ni perdón ni olvido, verdad y justicia sí. Hay una gran confusión en la propuesta de amnistía que planteó Andrés Manuel López Obrador, porque amnistía significa en términos muy sencillos otorgar perdón, es decir, el desistimiento de la acción penal, el recortamiento de las penas y eventualmente el fin de las investigaciones. Sobre esa lógica, yo creo que hay una confusión entre ellos, porque una vez que lo plantearon, metieron el elemento de la justicia transicional, que es otro tema que junto con la amnistía se ha utilizado en sociedades donde hay posconflicto armado, post-dictadura, y me parece que lo más importante es que cuando tú tienes un modelo de amnistía tienes que saber quién es el destinatario, cuál es tu catálogo de delitos, y si no lo tienes claro,
comete el error de darle rango de organización política al crimen organizado. Jesús. Sí a la amnistía dentro de un proceso integral de paz y reconciliación. Y aquí ha sido muy puntual Andrés Manuel López Obrador, ha dicho con toda precisión que es por supuesto que se mantendrá la sanción y las penas a todos aquellos asesinos, secuestradores, etcétera, grandes criminales y delincuentes, y que la amnistía va dirigida específicamente, fundamentalmente a campesinos y a jóvenes. En este sentido, está perfectamente delimitado cuál es el segmento al que se quiere llegar, al que se quiere favorecer con esta amnistía. Y justamente dentro de este proceso integral, para tratar de revertir los grandes daños y esta creciente inseguridad que estamos viviendo en los 12 años en que se ha tratado de atacar el problema de la inseguridad únicamente a partir de sus manifestaciones y no de sus causas. Roberto Rusildi, la posición de Jaime Rodríguez Calderón. Pues es la posición de Jaime Rodríguez, es un no definitivo a la amnistía. La justicia debe de ser aplicada, los delincuentes deben de pagar por los delitos que cometieron. Y la posición del candidato Rodríguez es que los delincuentes deben de temer a las autoridades. En un proceso de amnistía y que de posible impunidad los estamos permitiendo que vuelvan nuevamente a cometer las fechorías. Si les preguntamos a las personas que fueron afectadas por estos delincuentes qué piensan, como lo ha hecho Jaime Rodríguez a través de su red de WhatsApp, veremos que es un 100% de no a esa amnistía. Finalmente, las instituciones deben de ser reforzadas con inteligencia, no con el ataque frontal a los delincuentes. Eso es lo que propone el Bronco, convertir las instituciones de seguridad a que primero lleven un manejo de inteligencia antes del ataque frontal. Gracias, Roberto. Alejandro, por favor, tu segundo minuto. Insisto en lo que dije en mi primer minuto. ¿Por qué una amnistía cuando ya hay otros mecanismos? ¿Por qué no explorar primero todas las alternativas que ya existen en el sistema de justicia penal? ¿Por qué una legislación especial? Eso yo todavía no encuentro ningún vocero de Andrés Manuel López Obrador que me lo pueda explicar. Segundo, estamos hablando de nuevo de números relativamente pequeños. En 2014, según datos del INEGI, había 42,000 personas en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Ese número ha ido disminuyendo en la medida que ha disminuido el tamaño de la población penitenciaria con el nuevo sistema de justicia penal. Probablemente nos encontramos ahorita entre 20 y 30,000. De ese total, como 20% está allí por drogas y por otro delito. Entonces no sería sujeto. Estamos hablando de 15,000 personas, el mejor de los casos, que podrían salir con otros métodos. No se entiende todavía por qué la insistencia en el método. Gracias, Alejandro. Alejandro Chanona, quien representa a Ricardo Anaya. Adelante. Yo creo que hay que darle un seguimiento muy especial a cómo está la confusión en el grupo de Morena. Metieron primero el tema de la amnistía, que valorada en otras sociedades ha demostrado un fracaso total. Y metieron el tema de la justicia transicional. Hay que advertirlo ahora porque las reglas de justicia transicional que se refiere a llevar el paso de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición requiere de un enfoque muy particular en relación a las víctimas en México. Y segundo, en relación a la amnistía, a mí me parece que como no encontraron un catálogo de delitos especiales para esto y como el sujeto de la violencia es un crimen organizado y no una organización política, están llevando esto a minimizarlo a los campesinos y a los infractores menores. En ese sentido, con programas sociales de seguridad humana y de seguridad ciudadana, sacamos adelante a estos sectores tan importantes de la sociedad y no requerimos de la grandilocuencia y de la idea de una amnistía. Por eso yo creo que hay que revisar muy bien la propuesta. Jesús Cantú, representante de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, continúo en la exposición que decía hace rato. Lo que hemos visto es que la política, 12 años de política de combate a la inseguridad, únicamente a través del uso de la fuerza pública, lo que ha provocado en realidad es un gran crecimiento de la inseguridad. Los delitos que más lastiman a la sociedad, como son los homicidios dolosos, los secuestros, los cobros de piso, todo este tipo de cuestiones que realmente laceran, vemos que van creciendo. En el caso de homicidios dolosos, tendremos un número histórico ahora. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Un programa integral, vuelvo a decir, respondo de una manera muy, pues obviamente amplia a lo que preguntaba Alejandro Chanona,
justamente no está acabado, y esto lo ha dicho Andrés Manuel, será fruto de un proceso de diálogo en el que estarán absolutamente todos los involucrados, obviamente todas las víctimas y los familiares de las víctimas, para definir exactamente cuál es el segmento al que estará dirigida dicha amnistía. Roberto Rusildi, en representación del Bronco. Adelante. Sí, las condiciones para una amnistía no se dan en los delitos que se están hablando. No es la lucha del ideal de un país dividido por ideales diferentes en los que debemos de reconocerles que fueron legítimos lo que buscaban, lo que querían hacer. Son delincuentes que dañaron a nuestro país, que dañaron a familias, que dañaron a muchas personas, que dañaron a nuestra sociedad. De esa forma debemos de tomarlo como tal. Si en el camino y en todos estos delincuentes existen quienes fueron forzados por alguna razón a cometer esos delitos, bueno, pues esas personas se les deberá de reconocer en la aplicación de la justicia que no fue su voluntad propia, sino que hubo causas de fuerza mayor que los obligaron, y la justicia deberá de reconocer eso. Pero otra vez, no es una justicia, una amnistía transicional, puesto que no es la lucha del ideal de un pueblo dividido, no es una guerra civil. Somos muchos los buenos contra un puñado de malos muy pequeño. Luis Madrazo, en representación de José Antonio Meade. Adelante. No a la amnistía, porque lo volvió a decir Jesús Cantú, como lo ha dicho López Obrador. Lo que ellos le están pidiendo a las víctimas del delito es que perdonen lo imperdonable. No es aceptable. Empezó como una ocurrencia. Siempre señalan lo que está mal, y aquí podemos coincidir en la importancia de la inseguridad. Y de repente presentan una solución mágica, la amnistía, como si fuera solución. López Obrador la hace suya en el debate, dice: yo propongo amnistía y les voy a explicar por qué y cómo. Y después se pasa 3 preguntas tratando de contestar y no sabe explicarse. Jesús hace un esfuerzo aquí, sus asesores hacen un esfuerzo, pero López Obrador no sabe lo que está diciendo, no tiene respuesta para los problemas de seguridad pública. Y yo les diría, hay un dejo de algo peor. López Obrador, en su infinita ambición de poder, en ese miedo de volver a perder una tercera elección presidencial, ha estado dispuesto a las peores alianzas, incluso con los criminales. Está ofreciendo una amnistía en la Sierra de Guerrero de una forma que se entiende como una alianza con el crimen organizado. Gracias, Luis Madrazo. Y estas son las primeras posiciones, las posiciones de inicio. Como ve usted, son posiciones distintas. Y vamos a ir a un segundo round. ¿En qué va a consistir este segundo round? Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos. Una vez que aprieten el botón, corre el tiempo. Los primeros 30 segundos no se les podrá interrumpir. Escuchen, por favor, al adversario para poder reconocer los crímenes contra la lógica. A partir de allí, las interrupciones se valen. Tanto el tiempo como las palabras son importantes en la estrategia. Regresamos en un momento más. No se vaya.